Un héroe no se mide por los logros llenos de grandeza y aclamaciones de los cuales se podría ver envuelto cotidianamente. Un verdadero héroe es aquel que hace lo correcto, para el bien común, ayudar a los suyos, de manera valerosa y con determinación, incluso si ello le cuesta su propia vida. Todos llevamos un héroe dentro de nosotros y nosotras. Protoman y Megaman han caído en las garras del enemigo, y con las esperanzas volviéndose polvo en el suelo, surge una última esperanza. Una heroína nace para salvar a sus hermanos, para salvar a la humanidad, para salvar al mundo. Los fangames son obras de arte, manifestadas por los fanáticos más apasionados, que dejan su alma en dicho proyecto. Cuando conoces un fangame, conoces el alma de sus creadores. Y en Pulsa Start, amamos los fangames. Es por eso que constantemente les traigo siempre las primicias exclusivas, entrevistas, curiosidades, resúmenes y análisis de algunos de los fangames más queridos y aclamados por ustedes sobre el universo de Mega Man. Y es que en esta ocasión os traigo una entrevista a nada más y nada menos que a Dennis Engelhardt, creador del fangame Mega Man Rock and Roll. Doy gracias al usuario Dolores Irene Guillén Ortiz, quien me brindó dicho material por el cual es posible este video. ¿Qué fue lo que te animó a realizar la creación de Mega Man Rock and Roll? Eso sucedió orgánicamente. Al principio, solo estaba jugando con un motor de juego y solo quería ver si podía hacer que la mecánica de Mega Man funcionara. Me las arreglé para configurar lo básico bastante rápido, y luego me di cuenta de que probablemente podría ser un juego completo. Antes de que el título final del juego se llamara Mega Man Rock and Roll, ¿tenías alguna otra idea para el título del juego? La verdad, no. ¿Qué tan difícil fue crear y diseñar el diseño de niveles de los escenarios de Mega Man Rock and Roll? ¿Tomó como base la física de los juegos originales de 8 bits y Mega Man 11? Cuando comencé en 2017, Mega Man 11 ni siquiera se había anunciado todavía, por lo que no tuvo ningún impacto en la mecánica, aunque salió durante el desarrollo, por lo que me ves haciendo referencia a algunos enemigos en las etapas que construí después de que esta entrega oficial salió. Hablando de la línea cronológica de la saga clásica de Mega Man, ¿en dónde se situaría este fangame? La verdad, nunca me importó demasiado dónde encajaría exactamente la línea de tiempo. Todo el asunto con Roll como personaje jugable hace que esto sea una realidad alternativa de todos modos, por lo que diría que existe independientemente del resto de entregas oficiales. ¿Qué tan difícil fue crear los conceptos y diseños de los 8 Robot Masters principales de Mega Man Rock and Roll, considerando que estos son modelos de nueva generación? No fue difícil. Las etapas fueron primero, en su mayoría. Había trazado lo que iban a hacer, por lo que los Robot Masters solo necesitaban seguir los temas respectivos. ¿Cuál es su robot favorito de Mega Man Rock and Roll y por qué? Depende de lo que estemos hablando. Desde el patrón de jefe, diría que Drakeman es con el que estoy más feliz. Siguiendo el diseño, creo que Ghost Woman tiene más personalidad. ¿Hay algunas mecánicas eliminadas o contenido descartado que no pudimos ver en la versión final de Mega Man Rock and Roll? Seguro, todavía estaba descubriendo el diseño de niveles cuando comencé, por lo que las primeras versiones de algunas etapas nunca llegaron al juego, porque no estaban a la altura de las que hice más tarde. Rehice completamente 4 etapas de Robot Masters durante el proyecto. Para crear el diseño de la armadura de Roll que vemos en esta entrega, tomó como base el diseño del boceto de Roll con armadura visto en el número 6 de los minicómics Advice from Dr. Light's Lab, hecho por Capcom para promocionar el desarrollo del Mega Man 11. No el diseño en sí, que se hizo incluso antes de que salieran, pero notarás que estoy haciendo referencia a ese cómic con la pose de Roll cuando obtienes una nueva arma especial. ¿De dónde surgió la idea de implementar 4 Robot Masters aliados en Mega Man Rock and Roll que al inicio del juego fueran secuestrados y reprogramados, pero que si los encontramos y los derrotamos volverán a ser nuestros aliados ayudándonos en los niveles finales del juego? Eso solo comenzó conmigo queriendo algunos caminos alternativos y jefes secretos en el juego, y después de tener estos, obviamente necesitaba recompensarlo de alguna manera. Jugué con diferentes ideas y el resultado final es lo que salió de todo ello. Continuando con el tema de los 4 Robot Masters aliados, ¿qué tan difícil fue seleccionar a los 4 Robot Masters que tuvimos que rescatar para esta entrega? Teniendo en cuenta que la saga clásica cuenta actualmente con 11 títulos principales y 88 Robot Masters.
No fue muy difícil, jugué con diferentes ideas, pero me había decidido por Honey Woman desde el principio, ya que era una buena oportunidad para usar un concepto rechazado del Mega Man 9. Y después de que Mr. Weird Guy, creador del fangame Mega Man Super Fighting Robot, me permitió usar uno de sus diseños, se convirtió en Daggerman, porque era mi jefe favorito del Super Fighting Robot. Así que todo se redujo a los otros dos, y dado que esos tenían que ajustarse a los temas de dos de mis escenarios de alguna manera, las opciones se redujeron lo suficiente como para elegir dos de mis favoritos de la serie. El Daggerman que podemos rescatar en Mega Man Rock and Roll es el mismo Daggerman que vimos en el fangame Mega Man Super Fighting Robot, o es una versión diferente de ese personaje. El juego no está realmente en continuidad con nada, por lo que lo único que me importaba era recrear la pelea del jefe con la mayor fidelidad posible. Entonces, desde ese ángulo, es el mismo. ¿Qué tan difícil fue crear y programar las armas especiales de los 8 Robot Masters principales de Mega Man Rock and Roll para hacer que cada arma especial sea única y se destaque de las demás? No fue muy complicado. Quería que la mayoría de las armas tuvieran una capacidad además de hacer daño, por lo que generalmente comencé con eso y desde allí resolví cuál sería el arma real. Eso realmente ayudó a pensar en cosas. ¿Podría nombrar a alguno de los miembros más importantes del equipo de desarrollo que le ayudaron a crear este fangame? Hice todo yo solo, excepto la música, por lo que no hay un equipo de desarrollo. La única persona que puedo nombrar aquí es el compositor Juani Juncala. Obviamente, los expertos contribuyeron con muchas ideas y comentarios, pero cuando se trata de desarrollo, Juani fue la persona que me apoyó musicalmente hablando, y yo para todo lo demás. Honestamente, ¿cuánto cariño le tiene al proyecto Mega Man Rock and Roll ahora que el juego está 100% completado? ¿Y cuál será su próximo gran proyecto en el futuro? Bueno, el juego termina con una dedicación a mi padre, así que obviamente es muy importante y muy personal. Mi próximo proyecto está en proceso, se llama Nevermore, y es una aventura de acción de desplazamiento lateral sobre un vampiro. Puedes consultar mi sitio web para obtener más información al respecto. Dicho sitio web lo podrás encontrar en la descripción. ¿Qué jefes se inspiraron para crear los patrones de ataque y movimiento del jefe de la fortaleza de esta entrega llamado Yoku Devil? La batalla es principalmente un gran patrón de Yoku Block. El Yoku Devil en sí solo tiene un ataque, y dado que es un jefe estilo Devil, hecho de bloques, se sintió lógico eliminar ese ataque del Block Devil visto en Mega Man 10. Se podría decir que cuando usted y su equipo de desarrollo estaban trabajando en Mega Man Rock and Roll, quería crear un juego que fuera una secuela de Mega Man 11, pero con nivel de dificultad similar al visto en títulos como Mega Man 9. Como dije, no había ningún equipo más que yo, y la 11ª entrega ni siquiera se había anunciado cuando comencé, por lo que no tuvo ninguna influencia, pero la dificultad de Mega Man 9 es algo que realmente disfruté. Es de lejos mi juego favorito de toda la serie clásica, y ese fue mi punto de referencia para el nivel de desafío. ¿Es la versión 1.3 la última versión del juego, o hay planes para crear una versión 1.4 en el futuro? Las actualizaciones fueron en su mayoría correcciones de errores. Creo que capté la mayoría de estos en este punto, pero si la gente encuentra más errores que necesitan ser corregidos, obviamente saldrá una versión 1.4. ¿Existe la posibilidad de que en el futuro usted se anime a llevar a cabo la creación de Mega Man Rock and Roll 2, que continúe la historia vista en esta entrega? Me gusta mucho la serie, así que siempre existe la posibilidad de que vuelva a esto. Sí. ¿Hay bocetos, beta o diseños de Robot Master rechazados para Mega Man Rock and Roll que nunca se lanzaron al público? Me viene a la mente dos muy tempranos. El Ice Robot Master era inicialmente un hombre antes de que yo hiciera Polar Woman, que parecía encajar mucho mejor en el juego. Inicialmente, se planeó que el Robot Master de insectos tuviera un tema de saltamontes, pero eso ni siquiera se convirtió en un sprite antes de que lo cambiara por una mariquita. Hipotéticamente hablando, ¿cuál cree que sería el subtítulo o el nombre perfecto para el título de una versión japonesa de Mega Man Rock and Roll? La verdad es que eso no es algo que realmente me guste. ¿La Wily Machine a la que nos enfrentamos en la batalla final del Mega Man Rock and Roll tiene algún nombre o apodo oficial? No le había dado un nombre, además de Wily Machine, pero en la banda sonora, Yuhani llamó el tema Doomsday Machine, así que ese se convirtió en su nombre. Y bueno, con esto concluye la entrevista. Os invitamos abiertamente a probar el asombroso fangame Mega Man Rock and Roll. Si les gusta esta clase de contenido, ya pueden ir dejando su sensual like, así como dejar vuestra opinión en los comentarios, suscribirse y compartir. Y ahora sí, sin más que agregar, me despido. Soy Gabriel de Pulsastar. Hasta la próxima. Chao.